Vamos a ver el caso que nos manda. Después de haber criado a mi hija solo durante 15 años, no me invitó a su boda y eligió que el novio de su madre la acompañara al altar porque yo no era lo suficientemente rico o sofisticado. La mañana de su boda, mi hija me llamó en pánico porque su madre había cometido un gran error. Pero esta vez me negué a limpiar su desorden. Lamento si no estoy haciendo esto correctamente. Soy nuevo en Reddit y publico aquí porque estoy muy conflictuado y solo quiero opiniones honestas. Esto trata sobre mi hija, Samantha, Sam, de 24 años, pero primero necesito explicar nuestra dinámica familiar antes de llegar al motivo de esta publicación. Yo, de 51 años, me casé con mi exesposa, Judith, que ahora tiene 49, cuando teníamos 24. Nos conocíamos desde niños y siempre habíamos estado juntos. Judith venía de un hogar muy disfuncional y pasaba la mayor parte de su tiempo en mi casa. Mis padres la trataban como a una hija y con el tiempo nos fuimos acercando. Yo siempre había estado enamorado de ella desde que era niño. Ambos veníamos de orígenes humildes y construimos lo que teníamos desde cero. A los 24 nos casamos. Yo trabajaba como conductor de camiones, no tenía dinero para la universidad, así que quería empezar a ganarme la vida lo antes posible. Judith tampoco asistió a la universidad, trabajaba como camarera en un restaurante local. Entre los dos vivíamos cómodamente. No nos faltaba nada, pero tampoco teníamos lujos. Luego, Judith quedó embarazada. Decidió dejar su trabajo para dedicarse a criar al bebé. Aunque fue una carga financiera, era la mejor opción. En ese momento no podíamos pagar una guardería y como yo ganaba más que ella, tenía sentido que ella se quedara en casa mientras yo sostenía económicamente a la familia. Cambié de empresa, fui ascendido y mi salario aumentó, así que cuando Samantha cumplió 3 años, estábamos bastante bien. Las cosas eran mejores en ese entonces, no lo voy a negar. La economía estaba en mejor forma y podíamos permitirnos más cosas con un ingreso limitado de lo que cualquier persona en nuestra situación podría hoy en día. Tuvimos suerte porque a pesar de las dificultades, nos fue bastante bien. Los problemas comenzaron cuando Samantha empezó la escuela. Judith empezó a aburrirse en casa y decidió que quería volver a trabajar. Después de muchas discusiones, acordamos que yo reduciría mis horas de trabajo y ayudaría más en casa mientras ella conseguía un empleo. Esto me vino bien ya que había estado trabajando hasta el cansancio durante todos esos años en los que Judith estuvo en casa. Trabajaba 11 horas al día, 6 días a la semana y llegaba a casa completamente exhausto. Estaba feliz con el cambio porque me permitía pasar más tiempo con mi hija. Comencé a llegar a casa a una hora más razonable, la ayudaba con sus tareas y sentía que finalmente estaba creando un vínculo con Sam después de tantos años. Judith parecía feliz con el cambio también. Estaba un poco distante en casa, pero entendía que su vida había estado limitada a las 4 paredes durante años y este era su momento para salir y relajarse. Yo estaba más que contento de asumir la carga para que ella pudiera tener tiempo para sí misma. Poco sabía yo que, mientras yo estaba formando un vínculo con mi hija, Judith estaba buscando una manera de escapar de esta situación. Cuando finalmente consiguió un trabajo después de tantos años, no fue en su antiguo empleo, sino en una cafetería agradable frecuentada por personas adineradas. Creo que estar rodeada de ese tipo de gente la hizo desear otro estilo de vida. Cabe mencionar que no éramos pobres, pero tampoco estábamos nadando en dinero. Judith comenzó a presionarme para que trabajara a más horas y ganara más dinero, pero yo no veía la necesidad. Prefería pasar tiempo con mi hija y mi esposa antes que esclavizarme por unos dólares extra que realmente no necesitábamos. No sé exactamente cuándo ni cómo ocurrió, pero Judith empezó a resentirnos a mí y a Sam. Todo llegó a un punto crítico unos meses después, cuando Sam tenía 7 años. Judith llegó a casa tarde completamente borracha. Había desarrollado un problema con el alcohol y por mucho que intenté apoyarla o buscar consejería, nada parecía ayudarla. Cuando llegó esa noche yo ya había perdido la paciencia. Hacía mucho tiempo que sentía que estaba criando a Sam solo. Judith solía llegar tarde y yo era quien tenía que hacer casi todas las tareas. Ayudaba a Sam con sus deberes, le hacía trenzas y la preparaba para la escuela. Hubo días en los que Sam ni siquiera extrañaba a su madre, se había acostumbrado tanto a su ausencia. Esa noche fue la gota que colmó el vaso para mí.
Le dije a Judith que necesitaba enderezar su vida y ser una madre para nuestra hija, porque yo estaba agotado de hacer tanto de padre como de madre. Fue entonces cuando soltó la bomba, me dijo que quería divorciarse y que estaba teniendo una aventura. Los días siguientes fueron un borrón. No quiero aburrirte con los detalles. Conoció a alguien en la cafetería, conectaron y habían estado teniendo una aventura durante el último año. El tipo, Steven, tenía 60 años y mucho dinero, y ella me dejó por él. Dolió como el infierno, pero al menos sabía que mi hija estaba a salvo y eso era lo más importante para mí. Judith no luchó por la custodia, ni siquiera quería a Samantha. Le dije que podía hacer lo que quisiera, pero que no debía influir en Sam. A ella le pareció perfecto, ya que su nuevo novio no era bueno con los niños de todos modos. Era como si hubiera cambiado por completo y se hubiera convertido en otra persona. Ya no era la mujer con la que me casé, ni la madre de mi hija. Desde entonces solo hemos sido Samantha y yo. Judith entra y sale de nuestras vidas como le plazca, trayendo regalos caros para Sam para compensar lo que nunca pudo darle emocional ni físicamente. Pero todo el trabajo de criar a nuestra hija recayó sobre mí y traté de hacerlo lo mejor posible. Fue difícil, pero lo volvería a hacer sin dudarlo. Ahora, hablando del problema principal, Sam ha estado bajo mi cuidado desde que su madre se fue. No era la situación ideal para ninguno de los dos, pero era lo que había. Intenté estar ahí para ella tanto como pude. Nunca me perdí una reunión escolar, asistí a todos sus eventos deportivos y la llevé a la mayoría de las fiestas. Hice lo mejor que pude. Sabía que no podía darle mucho en términos financieros, así que traté de ser un buen padre, de estar presente en su vida. Intenté ser su amigo, crear un ambiente abierto en casa. No digo que no haya cometido errores, pero siempre hice lo posible para evitarlos y ser justo como el único padre de Sam. A pesar de esto, Sam adoraba estar con Judith. Judith se casó por dinero y mucho, así que solía compensar su ausencia con regalos extravagantes y cosas que yo no podía permitirme. Me hacía sentir mal porque sabía que nunca podría darle a mi hija lo que Judith le daba. Pero al final del día lo que más me importaba era que Sam estuviera feliz. Lo que no me di cuenta fue que, de alguna manera, todo esto estaba influyendo negativamente en ella. Sam empezó a preferir estar con su madre porque valoraba más los regalos materiales que recibía que la vida diaria que compartíamos. Al principio lo dejé pasar, pensando que era una niña y que, como cualquier niño, preferiría juguetes nuevos y brillantes en lugar de las cosas cotidianas. Sin embargo, lo que no vi venir fue que esto se estaba convirtiendo en parte de su personalidad y que continuaría afectándola en su vida adulta. Cuando cumplió 18 años, me dijo que quería ser peluquera, así que la inscribí en un curso de peluquería. Trabajó muy duro y yo estaba muy orgulloso de ella. Se graduó y consiguió trabajo muy pronto. Desde entonces comenzó a evitar pasar tiempo conmigo. Al principio no lo interpreté como evasión, simplemente le creí cuando me decía que estaba ocupada y respeté eso. Estaba comenzando su carrera y los primeros meses son duros, así que le di su espacio. La extrañaba. Extrañaba esos momentos en los que éramos solo los dos, pero no lo expresé porque no quería que se sintiera culpable. Ella era independiente y tenía todo el derecho de vivir su vida. Después de todo, ¿para qué había trabajado tan duro si no era para eso? Pero poco a poco me di cuenta de que estaba creando una distancia deliberadamente entre nosotros. Traté de acercarme un par de veces e incluso le pregunté si había hecho algo mal, pero nunca me dijo nada. No es que estuviéramos completamente distanciados, pero tampoco éramos cercanos. Supongo que eso es parte de crecer, alejarse de los padres. Aún así, me dolió mucho porque ella era todo lo que tenía. Nunca volví a salir con nadie después de mi divorcio de Judith. Estaba demasiado ocupado trabajando y cuidando de Sammy como para encontrar tiempo para salir. Además, no quería crear una dinámica familiar complicada ni darle razones a Sam para tener resentimientos o quejas hacia mí. Ella era mi única prioridad y estaba feliz con la vida que llevaba. Mi deber como padre era mucho más importante que la soledad que sentía. Sin embargo, cuando ella empezó a distanciarse, sentí como si me hubieran dejado atrás, como si todos hubieran comenzado nuevas vidas mientras yo seguía en el mismo lugar. Lo que no sabía es que ella había vuelto a ponerse en contacto con su madre y había comenzado a preferirla a mí. Bueno, Sam tiene 24 años ahora y se casó hace 2 días. En los días previos a la boda hubo mucho drama y terminé actuando de una manera muy poco característica de mí. Unas semanas antes de la boda, Sam me dijo que, aunque yo era una parte muy importante de la ceremonia, no quería que la acompañara caminando por el pasillo.
Me dolió mucho porque había soñado con ese momento toda mi vida. Traté de no reaccionar mal y simplemente le pregunté por qué había tomado esa decisión. Me dijo que sentía que era una tradición muy patriarcal y que no creía en ella. Le dije que respetaba sus deseos y que estaría allí para ella en cualquier capacidad en la que me necesitara. Sin embargo, 2 días después, para mi absoluto horror, descubrí que sí iba a haber un acompañamiento por el pasillo, pero no sería yo. El novio de su madre, el mismo hombre con el que me engañó, iba a ser quien la llevara al altar. No se suponía que debía enterarme, fue un desliz accidental de Mark, el prometido de Samantha. Le pregunté a Sam si era verdad, pero ella lo negó. Insistí y finalmente admitió que sí, que le había pedido a Stevens que la acompañara porque él no era un hombre de clase media como yo. No creo haber sentido un dolor tan profundo en mi vida. Ni siquiera la infidelidad de Judith me había dolido tanto. Mark intentó asumir la culpa, ya que se dio cuenta de lo que había dicho sin querer. Me llevó a un lado y me explicó que su familia era muy tradicional y que, para encajar con ellos, Sam había pedido a Stevens que la acompañara. Pero para mí, la decisión ya estaba tomada. Le agradecí a Mark por su apoyo, pero también le dije que no asistiría a la boda. Me dijo que eso la lastimaría mucho a Sam, porque me quería allí, pero le expliqué que no podía soportar más el desprecio de mi hija. Creo que Mark entendió de dónde venía y no me insistió más. Creo que esa noche me bebí una botella entera de whisky. Estaba miserable y no recuerdo mucho de lo que ocurrió. Bloqueé a Samantha en todas partes y le dije que, desde ese momento, ya no había relación entre nosotros. No sé si respondió. Ni siquiera tengo el corazón para desbloquearla y comprobar, porque siento que no me ama en absoluto y que no le importa que ya no sea parte de su vida. Esa fue la última vez que hablé con ella. Samantha se casó ayer. No asistí, por supuesto, pero recibí una llamada de ella temprano en la mañana. Estaba histérica. Llamó desde el teléfono de una amiga, así que pude contestar. Estaba llorando sin parar durante la llamada y me tomó un buen rato entender lo que decía. Solo repetía que su madre había arruinado todo y que necesitaba que yo estuviera allí para salvar la situación. Le pregunté qué había pasado y me contó que Judith había llegado borracha, y cuando digo borracha, me refiero a completamente borracha, y comenzó a interactuar con los padres de Mark. Ahora, el problema es que la familia de Mark es muy formal y no tolera ningún tipo de comportamiento vulgar. Aparentemente, esa fue la razón por la que no me permitieron acompañar a Sam al altar, porque no era lo suficientemente sofisticado. En fin, Judith llegó borracha y causó un gran escándalo, lo que llevó a que los padres de Mark dijeran que no asistirían a la boda. Sam intentó explicarme entre sollozos exactamente qué había hecho Judith, pero no pude entenderla, y sinceramente, no estaba muy interesado. Ella me había herido más allá de lo imaginable, y esta vez no había marcha atrás. Estaba cansado de estar siempre para ella, de correr tras sus pasos y limpiar sus desastres, cuando ella, al mismo tiempo, estaba tan avergonzada de mí que me quitó el derecho de acompañarla al altar. Le dije que sentía mucho que estuviera pasando por eso, pero que a partir de ese momento no podía ofrecerle más que palabras. Había elegido su familia, y ahora debía vivir con esa decisión. Le dije que tanto le preocupaba que yo la avergonzara y que estaba tan segura de su madre de clase alta, pero al final, todo se le había vuelto en su contra, y la culpa era completamente suya. Le dije que no iba a ir en su rescate y que era libre de hacer lo que quisiera. No voy a mentir, decirle eso me destrozó. Sentí como si me hubiera arrancado el corazón del pecho, pero tenía que hacerlo. Tenía que marcar mis límites. No podía permitir que me pisoteara. Había hecho todo lo que estaba a mi alcance por ella. Toda mi vida la había dedicado a intentar que la suya fuera mejor, pero ella solo me veía como un instrumento para usar y sentía repulsión y vergüenza de mí. Ya no podía soportarlo más. Y cuando le dije que no la ayudaría, empezó a gritarme por teléfono, diciéndome que si no la salvaba esta vez, entonces no era su padre. Solo le respondí que, de todas formas, parecía que no era su padre, dada la forma en que me había tratado, y colgué la llamada. Me volvió a llamar desde el mismo número 15 minutos después, pero no contesté. Estaba destrozado. No recuerdo la última vez que lloré tanto. Quería estar allí para mi hija más que nada, pero ella había arrancado mi corazón y lo había pisoteado como si no valiera nada. Mi respeto por mí mismo ya no me lo permitía. No sé qué ha pasado desde entonces. No he contactado a nadie, y Sam tampoco se ha comunicado conmigo.
Mucha gente me ha preguntado por qué tengo tanto resentimiento contra Judith después de todos estos años. Bueno, si tu corazón nunca ha sido arrancado de tu pecho, escupido y lanzado a un lado como basura, no lo entenderías. Sé que ella y Steven han estado juntos durante 15 años, y tal vez sean la pareja perfecta, pero ¿adivina qué? No me importa. No me importa si son almas gemelas destinadas a estar juntas. Lo que me importa es que ella eligió engañarme y mentirme sobre todo, en lugar de manejarlo de manera madura. Lo que me importa es que dejó de ser una madre para nuestra hija, y tuve que criarla solo porque su nuevo hombre le prometió una vida lujosa. Y lo que realmente me importa es que usó el dinero de su novio para alejarme de mi hija, y tuvo éxito en hacerlo. Es por Judith que vivo una vida miserable, y no seré la mejor persona ni la perdonaré por ello, nunca en 1.000.000 de años. Llámame mezquino, llámame loco, llámame un idiota, no me importa. Le di mi vida y no recibí nada a cambio. Y para todos aquellos que piensan que ella y Steven son la pareja perfecta, están muy lejos de la realidad, y eso es exactamente lo que llevó al escándalo en la boda de Sam. Judith llegó borracha, y antes de ir a ver a Sam, se fue a saludar a la familia de Mark. Samantha no sabía que había llegado y solo se enteró de la situación cuando el daño ya estaba hecho. En su estado de habilidad, Judith empezó a coquetear con el padre de Mark frente a Steven y a la madre de Mark. Fue muy vergonzoso, prácticamente se le estaba arrojando encima. En el principio, todos intentaron ignorarlo, pero las cosas se salieron de control rápidamente. Stevens tuvo que intervenir y apartar físicamente a Judith del padre de Mark. Judith gritaba a todo pulmón, pidiéndole a Stevens que la soltara. Él también estaba avergonzado y seguía pidiendo disculpas, pero el daño ya estaba hecho. En ese momento, llegó Samantha, pero eso no fue todo. Steven y Judith empezaron a pelear y fue Judith quien inició la pelea. Lo acusó de ser un hipócrita, diciendo que si él podía tener aventuras con otras mujeres, ella también debería tener la misma libertad. La mandíbula de Steven cayó. Le pidió que guardara silencio, pero ella no escuchó, y la discusión se convirtió en una explosión verbal entre los dos. Por lo que escuché, y me refiero a lo que Judith reveló a todos en la voz en su estado de habilidad, su relación ha tenido muchos problemas. Steven sigue engañándola con varias mujeres, y ella lo sabe, pero intenta actuar como si no le importara o como si no lo supiera porque no puede permitirse romper con él. Él le ha dado una vida de confort y lujo, y ella no puede cambiar eso ahora, así que sigue tolerando sus infidelidades. También no ha estado presionando para que se casen, pero él no quiere, Dios sabe por qué. Cada vez que pelean, Steven se la pasea con regalos y comprando cosas para Samantha. Judith descargó todos sus problemas maritales ahí mismo. Steven seguía diciéndole que no era el momento ni el lugar para hablar de sus problemas, pero de nada sirvió. Judith continuó furiosa, golpeándolo en el pecho, jalándole el cabello, y demás. La situación fue tan mala que, de no haberla detenido, habría entendido que llamara a la policía. Steven terminó con marcas en la cara por los arañazos, y, en su defensa, la empujó. Judith estaba tan borracha que cayó sobre una silla y encima de un invitado del lado de la familia de Mark. Todo este drama ocurrió en el lugar de la boda, donde ya habían llegado casi todos los invitados. Todo el espectáculo fue presenciado por todos. Los padres de Mark estaban avergonzadísimos y a punto de irse, incapaces de soportar semejante humillación. Tenían muchos amigos y familiares presentes en la boda, y ver todo este desastre familiar era algo que simplemente no podían entender. Fue en ese momento cuando Samantha me llamó, pidiendo que fuera a rescatarla, y yo dije que no. ¿Para cuando hablamos? Y colgamos, Steven y los padres de Mark ya se habían ido. Mark corrió tras ellos, intentando hacerlo regresar, pero fue en vano. Algunos de los invitados del lado de Mark también se marcharon, y probablemente cortaran contacto con Samantha. Honestamente, no. Los culpo. Judith simplemente se dejó caer en el maldito suelo y comenzó a aullar, diciendo cómo había arruinado su vida y que no podía creer que iba a pasar el resto de sus días con un infiel, mientras su hija se casaba con un buen hombre. Así que, siendo sincero, creo
que todo esto no fue ni un accidente ni un error causado por el alcohol. Sinceramente, creo que Judith es tan narcisista que planeó sabotear deliberadamente la felicidad de su hija, solo porque ella misma nunca tuvo esa felicidad. La boda fue un desastre absoluto y Mark está furioso. No ha estado hablando con Samantha, y ella está miserable. Me envió un correo electrónico detallando todo lo que sucedió, disculpándose por su comportamiento, pero en su disculpa también me echó la culpa. Dijo que debería haber ido cuando me llamó, que era mi deber como su padre haber estado allí, apoyarla y tratar de arreglar las cosas. No. He respondido, y no creo que lo haga, aunque tengo mucho que decir. Pero no tiene sentido decir nada, porque sé que no va a entender mi perspectiva ni mis sentimientos. Así que es momento de protegerme. Me ha lastimado lo suficiente, y ahora necesito tomarme un espacio para mí. He sido desinteresado toda mi vida, siempre pensando en los demás y nunca poniéndome a mí primero, pero nunca he recibido lo mismo a cambio. Es hora de priorizarme a mí mismo. Quizás termine diciéndole que necesito un tiempo, y que me pondré en contacto si lo deseo. Pero por ahora, eso es lo más que puedo hacer. No creo que actualice más porque quiero que este capítulo de mi vida se cierre. Me da tristeza cada vez que pienso en lo que sucedió entre Sam y yo, pero creo que es karma que ha venido a morderla en el trasero, y en el día más importante de su vida. Estaba preocupada de que los padres de Mark no me aceptaran, razón por la cual Judith y Steven serían sus padres preferidos. Pero al final del día fueron ellos quienes la humillaron tanto que ahora ni siquiera pueden mirar a sus suegros. Y fui yo a quien tuvo que recurrir para pedir ayuda y salvar la situación.